bienvenidas. Gracias por invitarme a participar de estas jornadas y donde vamos a presentar el libro de Paulo Falcón, que es compilador de La Universidad entre la crisis y la oportunidad, reflexiones y acciones del sistema universitario argentino ante la pandemia. Paulo Falcón es especialista en ciencias políticas, especialista en docencia universitaria, magíster en gestión de la educación superior y magíster en diplomacia y política exterior. Es profesor regular e investigador categorizado de grado y posgrado. Actualmente es el miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Bueno, tiene publicaciones y ha ejercido cargos de gestión en las universidades públicas y en la administración pública. Bueno, es interesante el libro que nos toca presentar hoy. Creo que, ante todo, podríamos decir que es oportuno, porque en este libro Paulo ha recogido las experiencias de distintas instituciones universitarias de la región. Seguramente en algunas de esas experiencias nos vamos a ver reflejados y reflejadas. Y puedo decir que me gusta aquello de entre la crisis y la oportunidad. Creo que me parece interesante plantearlos en términos de oportunidad. Todo hemos pasado por el año 2020, donde la pandemia nos obligó a virtualizar las actividades curriculares para poder dar continuidad a nuestra labor pedagógica. Y lo hicimos cada uno como pudo, lo mejor que pudo. Fue todo un gran esfuerzo, pero ahora podemos verlo en términos de oportunidad. Y para eso me permito contar un poquito brevemente la experiencia de nuestra facultad. Nuestra facultad tenía desde hace algunos años creada el área de educación a distancia, a lo igual que la universidad. Tenía un programa donde establecíamos que las materias de cuarto y quinto año de las carreras podían ser virtualizadas como un medio de darle a aquellos estudiantes que por razones familiares, laborales, de residencia en otros lugares, no podían asistir presencialmente a las clases, darle alguna forma de poder terminar con sus carreras, una oportunidad. Es de aquí que realmente debemos decir que antes de la pandemia eran pocas las asignaturas que podíamos dictar en ese formato que nosotros llamamos bimodal, porque se dictaba presencialmente para los estudiantes que venían presenciales y virtual para aquellos estudiantes que no podían hacerlo. La pandemia obviamente nos obligó a virtualizar todo, por lo tanto realmente podemos plantear que después de esto vamos a tener, digamos, la oportunidad de todas aquellas asignaturas que de acuerdo a los planes de estudios podemos dictarlas en esta forma bimodal, podamos hacerlo. Y también me parece interesante plantear, digamos, esto en un término de desafíos. Seguramente a ustedes se les ocurren muchos desafíos. Yo los voy a resumir en dos. Un desafío es la calidad educativa. O sea, como les decía antes, nosotros, seguramente todos, virtualizamos las asignaturas de la manera mejor que pudimos. Pero probablemente hayamos quedado a mitad camino, por decirlo de alguna forma. O sea, creo que tenemos el desafío de ver cómo mejoramos en la virtualidad la interacción entre docente-estudiante para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo mejoramos el intercambio o el trabajo en grupo entre los estudiantes, cómo evaluamos en la virtualidad. Y el segundo desafío es la inclusión, lo que yo llamo la inclusión. La experiencia nos permite ver que hubo estudiantes que en este proceso de virtualización, en esta era virtual, digamos, que tuvimos que
sufrir o por decirlo de alguna forma, o pasar, digamos, o están pasando, hubo estudiantes que se fueron muy favorecidos con la virtualidad. Pudieron hacer, digamos, cursar y rendir, pero eran estudiantes que tenían los dispositivos, la conectividad, las herramientas o habilidades para poder manejarse en la virtualidad. Estaban acostumbrados ya a la vida universitaria de alguna forma. Pero hay otro sector de estudiantes que ya porque no tenían los medios, los dispositivos, la conexión de Internet, ya porque también carecían de un capital de habilidades para poder desenvolverse en el medio virtual. Tengamos en cuenta que muchos de ellos habían ingresado a inicios de 2020 y prácticamente tuvieron muy pocos días de presencialidad y tuvieron que pasar a la virtualidad. ¿Y qué pasó con esos estudiantes? Probablemente hayan quedado rezagados, algunos hayan abandonado, no hayan podido cumplir con las expectativas que tenían. Entonces el desafío, digamos, es cómo hacemos para recuperarlos, cómo los apoyamos. Porque la virtualidad de alguna forma va a seguir durante algún tiempo y seguramente cuando volvamos, la normalidad va a ser, como se suele decir, una nueva normalidad. En definitiva, creo, y en mi opinión, que el desafío sigue siendo el mismo, aún en un contexto de virtualidad. El desafío, a mí lo puedo resumir para mí como la calidad educativa para todos y todas. Nada más, gracias. Cedo la palabra a Paulo, a ver si nos ayuda un poco con estos desafíos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la presentación, por las palabras y claramente también por la contextualización del tema, ¿no? Sin lugar a dudas, es ponerlo en términos de transformaciones y desafíos es justamente lo que nos ocupa. Así que yo les preparé una breve presentación, así que voy a compartir pantalla con ustedes. Les pido que me confirmen si la están viendo bien. Si alguien levanta el pulgar, perfecto. Ahí veo a Aula 15, ¿sí? Que me levantó el pulgar. Supongo que no te llamas de esa manera, pero así te identifico. Así que muchas gracias. Lo que planteaba María en relación a estos desafíos y estas transformaciones que estamos viviendo todavía, porque me parece importante decir que si bien la pandemia empezó en el 2020, todavía no concluyó, ¿sí? Y estamos viviendo los coletazos de este terrible flagelo mundial. Y el sistema educativo en general, como todos los sistemas, y las universidades en particular, no han sido extrañas a los fenómenos que nos han tocado vivir como humanidad, como sociedad, como país, como nación. Así que de alguna u otra manera me parece importante también aprovechar el momento como para poner en valor y decir que este momento que nos toca vivir no solamente es difícil, también para muchos de nosotros es triste, ¿sí? Nos faltan amigos, nos faltan amigas, parientes y demás, y eso no es algo que uno tenga que dejar de lado, porque si no, me parece que terminamos naturalizando lo peor de esta situación que nos toca vivir. Lo primero, y porque así corresponde, muchas gracias. Gracias a la facultad, en nombre de Daniela y de María, a toda la enorme organización puesta a disposición para este evento. Gracias a la SAJU. Ahí de nuevo también, Daniela, muchas gracias por permitirnos formar parte de este espacio. En las conversaciones que teníamos, claramente este libro, a mí me tocó solamente coordinar la compilación, no es mío, digamos, es de más de 90
artículos que tienen más de 150 autores, es una construcción grupal, colectiva, y de esa manera tiene que entenderse. Participan en ese volumen universidades argentinas, públicas y privadas, nacionales, provinciales, y en esa perspectiva la variedad y la pluralidad como para poder mostrar, creemos una realidad muy cercana a lo que ocurrió el año pasado y a lo que está ocurriendo en este año, ¿sí? Así que de alguna forma en esta presentación voy a tratar de sintetizar esas más de 1000 páginas que están contenidas en este volumen, que justamente para que sea un volumen que aporte a la discusión, al debate de la cosa universitaria, es un volumen de descarga gratuita, y por eso también el agradecimiento extensivo a la Universidad de Buenos Aires a través de su editorial, UDEVA, y a la Universidad Nacional de Córdoba, quienes se han puesto de acuerdo en la producción de esta obra, y hacerlo con este perfil democrático, amplio, plural y accesible a todo el mundo, que creo que es algo muy valioso, ¿no? Justamente en estos momentos estamos discutiendo en relación al carácter de algunos bienes en relación a lo público y lo privado, ¿no? Claramente el conocimiento, cuando afecta a todos, tiene que tener un alcance social, tiene que tener una perspectiva de humanidad, y me parece importante poner de relieve ese aspecto que no es menor, porque detrás de cualquier edición hay mucho trabajo de las editoriales, y hacerlo de manera desinteresada como un aporte al sistema universitario creo que es interesante. Dicho eso, creo interesante, y aquí hay personas que en lo que veo, que uno quiere, personas que uno valora y respeta, y que tienen inserción en el sistema, en sus facultades, en sus universidades. Me parece interesante decir que la pandemia, decirlo de una manera torpe, nos agarró en plenas transformaciones. Nosotros veníamos sufriendo, protagonizando una serie de transformaciones en las últimas décadas, que tienen que ver con la organización, la composición, la integración de nuestro sistema universitario, en el conjunto de sistemas universitarios del mundo, porque muchos de estos procesos tienen que ver con las transformaciones que la propia idea de universidad ha tenido en las últimas décadas, en relación a lo público, en relación a lo privado, en relación al financiamiento, en relación a las ideas de evaluación, calidad, pertinencia, planificación, a la necesidad de entender que la universidad no es solamente enseñanza, no es solamente aprendizajes, también debe ser entendida en clave de academia, ciencia, o mejor dicho, investigaciones, para involucrar a todos los que hacemos investigación, no solamente científica, también tecnológica, también la innovación, también el desarrollo, y claramente la extensión universitaria, como herencia de la reforma universitaria, nos obliga a tener esa mirada atenta a lo que sucede en la sociedad, atenta a los aportes que la universidad puede generar para eso. Y nuestras sociedades han tenido continuos cambios, y eso nos obligó a generar dispositivos que relacionan las disciplinas, los campos profesionales, los campos académicos, los campos científicos, con esas realidades que se estaban transformando, y eso demandó también distintas lógicas de gobierno, de articulación, de coordinación para dentro de las instituciones, entre las instituciones y el Estado, el sector productivo, la sociedad civil, y eso modificó de alguna u otra manera también
las formas de hacer universidad, ¿sí? Entonces hay una serie de transformaciones que hacen a la comprensión de la universidad en el territorio, que hacen a la comprensión de la universidad en vínculo con los distintos segmentos sociales. Pero a su vez también hay dos aspectos que creo interesantes. La recuperación de la idea de la universidad como una institución internacional, y esto lo digo porque la idea de universidad cuando nace en Bolonia era la de una institución sin fronteras, ¿sí? Cuando uno se graduaba en Bolonia tenía un título, un diploma que permitía que uno ejerza a donde se encuentre, y por otro lado también, especialmente en las últimas 2 décadas, la incorporación de las tecnologías digitales, la generación de entornos virtuales a los procesos de enseñanza, creo que ya estaban instalados. De hecho, tenemos que decir en unas jornadas como esta que la carrera que más estudiantes tenía antes de la pandemia en modo virtual era la abogacía, ¿sí? Entonces, me parece que nosotros no podemos perder de vista que estas realidades ya estaban existiendo. Claramente, estas transformaciones que se dieron en el plano de nuestras unidades académicas, de nuestras universidades, de nuestro sistema universitario y de los sistemas universitarios, provocó a su vez una serie de desafíos, ¿sí? Porque todas estas transformaciones nos fueron, para ponerlo en términos futboleros, corriendo el arco, ¿no? Y generando nuevas demandas, nuevas discusiones en relación a cómo ser universitario, cómo ser universitaria, cómo hacer universidad cada uno desde nuestros distintos lugares, ¿no? Entonces, esos desafíos nos obligan a pensar a la universidad como parte del sistema educativo, como parte del sistema de educación superior, cómo trabajamos de mejor modo la articulación. María decía recién, hacía la pregunta en relación a los ingresantes, ¿sí? Bueno, claramente la falta de una buena articulación hace que en líneas generales nosotros hayamos tenido hasta el 2019 un abandono, una deserción de más o menos el 50% en el primer año. Y esto, sumado a que solamente termina el secundario 1 de cada 2 chicos en tiempo y forma, nos pone en alerta, o mejor dicho, debería estar en alerta la idea de pensar a la universidad articulada con la educación superior y la educación media es central, especialmente en la Argentina. Y esto, especialmente para las carreras de abogacía, que durante el 2019-2020 prácticamente, y vamos a ponerlo en estos términos, sufrieron el proceso de evaluación para la acreditación, ¿sí? Con notificaciones que llegaron entre gallos y medianoche antes de descorchar la sidra para Año Nuevo. La verdad es que son procesos que hay que vivirlos para comprenderlos, ¿sí? Y una vez que uno los vive y una vez que uno los comprende, también creo que representan un desafío, y un desafío en clave de calidad. ¿Por qué lo digo de manera expresa? Porque estos procesos que tenemos en la Argentina para la acreditación no son procesos de aseguramiento de la calidad, son procesos de prevención del riesgo al interés público. Es decir, yo acredito el cumplimiento de un estándar, no estoy refiriéndome a si tengo mucha o poca calidad en relación al estándar. ¿Quiénes tienen que trabajar desde la perspectiva de la calidad y por lo tanto de la mejora continua y permanente? Son las instituciones, y no necesariamente a partir de la evaluación institucional o de la evaluación para la acreditación, sino centralmente a partir de la autoevaluación. Esa herramienta que generamos nosotros mismos, que nos permite saber a ciencia cierta
a dónde nos sobra y a dónde nos falta, qué es lo que tenemos que corregir, modificar o eliminar y qué es lo que tendríamos que incorporar. Esas cuestiones, sin lugar a dudas, representan desafíos que tienen que ver con todo lo que aparece después, ¿no? En relación a los indicadores, a la inclusión, a las estrategias curriculares, a la integración de funciones sustantivas, a mejorar también algo que no es poco, ¿sí? Lo digo yo de la Universidad de Tucumán, mejorar la transparencia en la gestión, ¿sí? La universidad tiene que intentar por todos los medios de sostenerse como una institución señera, como una institución que da el ejemplo, ¿sí? Y esto además también en un contexto de creciente internacionalización. La globalización no es un discurso, no es un tema para analizar en los papers únicamente, es una realidad. Nuestras instituciones forman parte de redes, de tejidos internacionales. Cada vez que nosotros armamos un programa de una asignatura e incorporamos autores extranjeros, estamos de alguna u otra manera internacionalizando nuestras enseñanzas y por lo tanto los aprendizajes de los chicos. Desde ese pequeño granito de arena hacia las políticas más grandes de internacionalización, nosotros tenemos que asumir a la internacionalización como un desafío real, y no solamente en términos de turismo académico, ¿sí? No solamente en relación a la posibilidad de viajar o no, de ir y volver, etcétera, sino de construir con el otro, construir con otros, construir con instituciones diferentes a las nuestras, miradas, acciones, trabajos conjuntos, y obviamente eso requiere entender a la internacionalización como un proceso. Nosotros tenemos que abandonar definitivamente la idea de show, ese show de la internacionalización que empieza y acaba en un momento, ¿no? El proceso es algo continuo y quienes estamos en la universidad tenemos una paciencia vietnamita, ¿no? Entonces tenemos que animarnos a pensar en estos procesos como procesos de mediano y largo plazo, salir del cortoplacismo, salir del viaje, del congreso, de la estadía afuera y volver. Esas cosas pueden tener un enorme valor para las personas, pero no para las instituciones. Y especialmente las instituciones públicas tienen que tratar de generar con sus políticas cuestiones que puedan derramar en todos sus efectos, ¿no? Dicho esto, nosotros hacíamos una suerte de tomografía computada en el 2019 y teníamos estos títulos en la agenda, entre transformaciones y desafíos. Llegó el 2020 y claramente nuestro sistema universitario tuvo, como todos los sistemas universitarios del mundo, que hacer frente al COVID. Y ahí me parece que es importante hacer este ejercicio, ¿no? Desocultar lo que era evidente, pero que lamentablemente muchos no veían o muchos no querían ver, ¿no? Nosotros veníamos de una sociedad terriblemente desigual, con enormes cantidades de pobreza, con enormes cantidades de marginalidad, y esas situaciones repercutían en la vida universitaria, repercutían en la vida social, y lamentablemente había de alguna u otra forma cierta invisibilidad a algunas situaciones. Y esto se puso de relieve cuando, de buenas a primeras, tuvimos que virtualizar todo. En el libro, en las 1000 y pico de páginas, la palabra más empleada es virtualización. ¿Sí? Acción y efecto de hacer virtual algo que no lo era, para improvisar una definición. Es decir, nosotros en líneas generales y especialmente dentro del espacio de lo público, pasamos de lo presencial a lo virtual sin intermedio, de un día para otro, porque además fue así. El jueves a mediados de marzo se reúne el Consejo Federal de Educación, ministros, rectores, ministros de provincia, ministro de Educación de la Nación, ministro de Salud de la Nación. Las clases se tenían que sostener abiertas. El domingo
Es decir, después de unas cuantas horas, de unos cuantos días, se decretó el cierre absoluto de las instituciones educativas, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y sin lugar a dudas eso obligó a que tengamos que echar mano a la virtualidad como para poder sostener la educación, ¿sí? Y esto me parece que es sumamente apropiado decirlo, es decir, nosotros no tuvimos, la mayoría de las instituciones no tuvo una transición ordenada, no fue planificada, no fue ni siquiera voluntaria, ¿sí? Esta imposición desde afuera, que es la pandemia, nos obligó a echar manos a las tecnologías para hacer universidad. Y digo para hacer universidad porque tuvimos que enseñar, tuvimos que aprender, tuvimos que investigar, extender, vincularnos, transferir, hacer gobierno, ¿sí? Hacer que nuestros consejos directivos y nuestros consejos superiores de pronto tengan que echar mano a este tipo de tecnologías para poder sesionar. Hubo mucho tiempo en el cual ni el Congreso de la Nación sesionaba si no podía ser presencial, entonces hubo muchas discusiones que me parece importante recordarlas porque parece que fue hace mucho tiempo, pero no, fue hace menos de un año, es decir, no sabíamos cómo hacer que nuestros cuerpos colegiados sesionen, ¿sí? Porque las reglamentaciones no tenían previsto la virtualidad, a punto tal de que la educación para menores de 18 años estaba prohibida en la Argentina hasta junio del año pasado. Es decir, la pandemia trastocó conceptos de fondo de lo educativo. Y en ese contexto, cuando nosotros estábamos muy cómodos, ¿sí? Ya habíamos pasado los procesos de acreditación, estábamos a la espera de la visita de los pares, ya estábamos muy tranquilos, aparece una pandemia que nos modifica absolutamente todo. Y esto creo que nos obligó a comprendernos como parte de lo que dice la imagen, en medio de un entorno VICA, un entorno volátil, incierto, cambiante, ambiguo. Me parece interesante recalcar esto. Vamos a tener que hacernos cargo de que la sociedad actual y la sociedad que viene, sin lugar a dudas, va a ser cada vez más volátil, cada vez más incierta, cada vez más cambiante. Y por lo tanto nuestras instituciones, especialmente las universitarias, que son en buena medida conservadoras y rígidas, van a tener que empezar a incorporar pautas de organización y de funcionamiento más flexible, más dinámicas, más interactivas, más inteligentes, ¿sí? Una vez que pudimos comprender esto, me parece que la discusión nuestra pasó hacia estos debates. Y estos debates siempre en relación a preguntas muy básicas, ¿no? El qué, el quién, el cómo, el dónde, el con qué, ¿sí? Sostener determinadas cuestiones. Y eso creo que es sumamente interesante, ¿no? Esto surge en líneas generales en todos los artículos que componen el libro, ¿sí? El desafío de garantizar la educación, el desafío de sostener enseñanzas y aprendizajes en un contexto como el virtual, que era ajeno para la mayoría de los docentes, y a medida que se fue consolidando el proceso, esto que tan bien decía María, ¿no? Animarse a pasar de la emergencia a la calidad. Cómo después de que resolvimos, bueno, el sostenimiento de la educación a través del entorno virtual, cómo podemos reflexionar sobre eso que estamos haciendo para hacerlo mejor. Y claramente también cómo dentro de ese contexto tan desigual nos animamos a discutir, a pensar, a proponer políticas que reviertan esas situaciones de inequidad absolutamente inexistente. Y acá me parece también importante decir que en general nuestras instituciones, cuando hablan de desigualdad o inequidad, inmediatamente asimilan estos conceptos a políticas vinculadas con el estudiantado,
¿sí? Eso me parece correcto, pero insuficiente, ¿sí? Porque si hay algo que quedó muy expuesto el año pasado, es que no solamente teníamos estudiantes con problemas de conectividad, de acceso a datos, etcétera, sino también docentes, sino también muchos no docentes. Entonces, hay que tener perspectiva de comunidad, recrear esa mirada de la universidad como congregación, ¿sí? Universidad no en el sentido de la universalidad del conocimiento, sino de la universitas en la que todos estamos estudiando, ¿sí? Y eso creo que es algo valioso, algo que nos puede hacer mejores en términos de lo que somos como colectivo humano, porque si hay algo que creo que se puso muy en evidencia el año pasado es que la universidad no son sus hermosos edificios, la universidad no son sus fastuosas bibliotecas, la universidad son sus personas y los medios por los cuales esas personas sostienen las enseñanzas, los aprendizajes, las investigaciones, la extensión, la generación del conocimiento. El conocimiento nos convoca en torno a esta idea de universidad. Y para eso también claramente, especialmente ahora, estamos discutiendo cómo volver a eso que María decía, la nueva normalidad. Yo discrepo. ¿Sí? Discrepo en esa idea de la nueva normalidad, porque la verdad que detrás de ese concepto de normalidad hay algunas cuestiones que a mí me gustaría animar a poner en tela de juicio. Porque si lo normal, ¿sí?, es que el 50% de los chicos abandonen primer año, esa normalidad no me gusta. Si lo normal es que tengamos docentes con incompatibilidades, si lo normal es que haya gestiones universitarias poco transparentes, digo, eso no hay que naturalizarlo. Y entonces ahí sí aparece la necesidad de conjugar estas dos líneas finales. Generar espacios de reflexión, tenemos que pensarnos, como docentes, como estudiantes, como universitarios, universitarias, para reflexionar sobre lo que estuvimos haciendo y lo que estamos haciendo, ¿sí? Y después aprovechar esta crisis, ¿no? Aprovechar la crisis que vivimos como una oportunidad también para incorporar estos aprendizajes y emprender una reforma curricular que es necesaria especialmente a partir de esta comprensión de la realidad de la sociedad del conocimiento como una sociedad cambiante, ambigua, compleja, en donde la universidad no puede sostenerse con estructuras tan rígidas y conservadoras como en general solemos tenerlas en las universidades. Para ir terminando, algunos aprendizajes, ¿no?, que uno tiene después de haber recorrido todo esto. Y esto se da centralmente porque para la confección del libro hicimos tres preguntas disparadoras. La primera es cómo se encontraba la universidad previo a la pandemia, y ahí surgen los planteos vinculados a esas transformaciones y desafíos que las instituciones tenían. Lo segundo fue, bueno, ¿qué medidas tomaron para poder hacer frente a la pandemia? Y ahí, sin lugar a dudas, el aspecto vinculado a la virtualización se llevó todo el protagonismo. Y la tercera pregunta fue, ¿cómo ven a la universidad en el futuro, en la transición, en la salida de la pandemia, ¿no? Ver qué nos podía dejar esto como aprendizaje. Y en líneas generales, me parece que esto es una buena síntesis, ¿no? La mayoría de las universidades han entendido justamente eso, ¿no? Es que lo más valioso que tenemos somos nosotros, somos las personas. Entonces muchas universidades que dedican enorme cantidad de sus recursos a infraestructuras físicas y demás, hoy están en crisis,
¿sí? Necesitan más servidores y espacio en la nube que otra cosa. Y después, claramente, a partir de esa comprensión de que lo importante son las personas, es cómo atender situaciones vinculadas a las desigualdades, cómo podemos ocuparnos seriamente de ese tipo de situaciones, cómo podemos darnos cuenta también de que la salida de la pandemia nos obliga a pensar no necesariamente en lo virtual como necesario, valga la redundancia, sino que tenemos que poner en crisis el concepto de presencial, ¿no? Y cómo podemos empezar a trabajar esa idea de nuevas presencialidades, nuevas formas de ser, nuevas formas de estar, y cómo las tecnologías también pueden mejorar todo lo que hacemos en relación a nuestras enseñanzas, a nuestros aprendizajes. Esto nos lleva a considerar, especialmente en materia de enseñanza, que un buen docente necesita tener una serie de competencias básicas, ¿sí? Y esas competencias básicas tienen que tener la capacidad de poder ser desarrolladas en la presencialidad y también en la virtualidad. La mayoría de nosotras, de nosotros, no fuimos formados para dar clases en entornos virtuales, para utilizar todos los recursos que la virtualidad nos ofrece. Entonces ahí claramente las instituciones tienen que hacer un esfuerzo para brindar capacitación, formación y hacer de los docentes que veníamos de la presencialidad buenos docentes también en la virtualidad, porque nuestros estudiantes se merecen la mejor enseñanza. La idea de trasladar lo presencial a lo virtual es un absurdo realmente, ¿no? Y eso también tiene que ser reflejado en esas reformas curriculares, ¿sí? Dar clases, como me ha pasado a mí, por ejemplo, de 5 horas en entorno virtual porque era un curso presencial, la verdad que es un absurdo, especialmente para los estudiantes. Y para ir terminando estas dos cuestiones, ¿no? De entender que la universidad que viene es una universidad blend, una universidad, como decía María, que seguramente va a conjugar lo que hemos hecho bien en este tiempo para sostenerlo, para mejorarlo, para enriquecer la presencialidad, para enriquecer lo que veníamos haciendo de manera presencial, y después todo este compromiso que han demostrado nuestros docentes, nuestros no docentes, nuestros estudiantes especialmente, tienen que sostenerse en esa nueva realidad, ¿sí? Me parece que tenemos que animarnos a pensar que la realidad resultante después de la pandemia tiene que ser una realidad que nos convoque, que nos haga sentir parte, que podamos entender que cuando estamos trabajando en una universidad, cuando estamos trabajando en entornos como estos que nos apasionan, nos tienen que hacer sentir bien. Y nosotros, cuando nos sentimos bien, podemos dar lo mejor que tenemos, y podemos enriquecer mucho más los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Así que eso en líneas generales es lo que contiene el volumen, y son las reflexiones que queríamos compartir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mari, y muchísimas gracias, Paulo. Tenemos todavía unos minutos, quienes han estado acá en el Zoom, si quieren hacer alguna pregunta. Yo quería decirle a Paulo, bueno, cuando salió el libro de Paulo el año pasado, creo que en noviembre lo presentaste, yo pregunté si había alguien de La Pampa, de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, no hay ninguna autora de ningún capítulo de La Pampa, pero sí para Paulo y para nosotros que estamos trabajando en la facultad y quienes están ahora en las jornadas. La universidad realizó algunas digamos, indagaciones sobre lo que estaba pasando con los estudiantes y con el cuerpo docente. Se generaron algunos datos que me parece que son un puntapié para trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje en general,
y en particular en las carreras de Derecho. Nosotros, en la cátedra de Introducción a Sociología Jurídica y de Sociología Jurídica habíamos terminado un proyecto de investigación sobre enseñanza, teníamos otro vigente, y la verdad que resulta bastante llamativo por ahí, que no es tan fácil aún en la universidad hacerse de los datos que la propia universidad produce. Eso es algo que me parece que tiene que ver con lo que vos decías de la transparencia, o sea, de saber dónde están los datos. Puede ser, nosotros tenemos en ejecución, puede ser que no los encontremos, o puede ser que estemos buscando datos que la facultad o la universidad no produce. El propio Estado tiene muchas dificultades para generar datos sobre los cuales basar alguna política pública. Entonces, bueno, por ahí, ante una situación tan novedosa y que provoca digamos, una coyuntura de innovación total, como pudo haber sido la pandemia en marzo del año pasado, de pronto quedan a la vista, al poquito tiempo de andar la pandemia, digamos, la virtualidad en la pandemia, quedaron a la vista un montón de esas desigualdades que las hemos ido conversando, vos las has marcado y las hemos ido conversando a lo largo de los días miércoles y jueves de las jornadas. En ese sentido, me parece importante que quienes por ahí estamos haciendo algún tipo de investigación sobre la facultad, sobre los estudiantes, sobre los grupos, en el caso nuestro, los grupos vulnerables, y el acceso a sus derechos, etcétera, etcétera, por ahí poder colaborar más activamente, o bien servirnos de la información que genera la universidad, o el ministerio para este tipo de cosas, como pueden ser, bueno, ayer teníamos el tema de los estudiantes con alguna discapacidad y el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se hacían para poder cubrir toda esa necesidad que está todavía insatisfecha. Entonces, bueno, me parece que por ahí el tema de generar datos y por ahí con los propios equipos de investigación, ¿no? O sea, participar de algún modo en generar esos propios datos, de decir, bueno, que reflejen en ese marco tan interesante que vos decías de la universidad como universitas, que generen ese conocimiento que tiene que necesariamente ser situado. Hemos hablado mucho de ese conocimiento situado que viene por ahí de algunas teorías críticas, del feminismo, entre otras vertientes que tiene el conocimiento situado. Este cuestiona la epistemología positivista, básicamente, pero que los datos los necesitamos para poder compararnos y para poder medirnos y para poder digamos, tener el reflejo de los datos en lo que hacemos, seguramente también. Así que bueno, quería simplemente decir que bueno, no pudo haber por ahí un capítulo de La Pampa en la compilación, pero la universidad generó ciertos datos, nosotros los tenemos, estamos un poco también utilizándolos y sirviéndonos de esos datos para también compararlos con los que nosotros como proyecto de investigación estamos generando. Uno de esos datos tiene que ver por supuesto con el acceso, y otro de esos datos respecto a los docentes, que me parece que también tiene que ver con lo que decían antes ustedes, tiene que ver con el tiempo. La gran mayoría, creo que el 70 y pico % de docentes de todas las unidades académicas que tiene la Universidad Nacional de La Pampa, dijeron que preparar las clases, dar las clases, hacer la evaluación, les había insumido mucho más tiempo. Y eso yo lo vuelco, pero mucho más tiempo, no es un poco más de tiempo, es mucho más tiempo. Esa era la categoría, le ha llevado mucho más tiempo, un poco más de tiempo, una cosa así era la categoría, ¿no? Y yo esto lo relaciono con el tema de las dedicaciones en las carreras como las de contador o como las de abogacía. La facultad tiene las carreras de contador, de abogacía,
de administración, de procurador, tiene un título intermedio en contador público, es decir, esas carreras que son profesionalistas, ya lo hemos, digamos, discutido otras veces y lo hemos planteado incluso en el documento de desarrollo institucional, por lo menos yo lo he visto ahí, por lo menos 2 o 3 veces en los distintos planes. ¿Cómo hacemos, digamos, cómo tendríamos que ir a pedir, ir a negociar, ir a digamos, a plantear que en las carreras de Derecho, justamente por una cuestión de calidad académica, necesitamos tener docentes con más dedicaciones, semis o exclusivas? Porque evidentemente si esta situación, supongamos que superemos la pandemia, ojalá, pero si en parte la virtualización ha llegado para quedarse, por lo menos en grandes áreas de las funciones que tiene la universidad, e impacta tan tremendamente en los tiempos vitales de las personas, ¿no? De todos los días, estar 10 horas arriba de la máquina, cuando antes algo te llevaba capaz que 3 horas en el día. ¿Cómo hacemos para, bueno, ¿en qué situación está esa discusión, un poco a partir de lo que vos compilaste, en qué estado de discusión está ese problema? Y lo digo porque una de las mesas que va a seguir ahora dentro de un rato es esta de la formación legal, que tiene que ver un poco, la pensábamos con Daniela Escobar, en la formación legal, no solamente ya adentro, sino todo el requerimiento que necesita la comunidad de abogados y abogadas, en este caso de una universidad como La Pampa, que estando en el centro del país, recoge gran parte de la demanda de un área geográfica muy importante, con lo cual la virtualidad también ha favorecido. Entonces, esa formación general, esa formación y capacitación continua de los operadores que la Facultad de Derecho digamos, la ha planteado muy seriamente con cantidad de carreras de posgrado. Y por el otro lado, y esto tiene que ver con lo que yo decía recién y con la pregunta, a ver qué es lo que surge y en qué estado de la cuestión está este problema, es la profesionalización docente. ¿Cómo hacemos para profesionalizar gente que justamente por el título y por la actividad que desarrolla profesional, es gente que está trabajando con casi todas dedicaciones simples? Esto no lo digo yo, ni es un descubrimiento brillante que haya tenido ahora en estos 3 minutos. Esto lo venimos diciendo en la sociología jurídica, lo venimos diciendo, lo hemos planteado en el momento de la reforma del plan de estudios, se lo hemos planteado a gente que ha venido del ministerio. Bueno, un poco a ver cómo ves este problema y cuál es el estado de discusión que estamos teniendo al interior de las facultades de Derecho o de Contador o de las que fueren, con este perfil de este tipo de docentes. A eso me refiero. No te quiero poner en una situación incómoda. No, pero al contrario. La pregunta es incómoda. No, al contrario. Yo creo que en todo caso las respuestas pueden serlo. Pero, a ver, el libro surgió de la necesidad de tomar nota de que el sistema universitario tiene mala memoria, que el sistema universitario no hace necesariamente bien las cosas. Y que, por si eso fuera poco, hay un tema que es central. Nos cuesta transparentar lo que hacemos, ¿sí? Entonces la producción de datos para conocer realidades es sumamente difícil. Yo les acabo de compartir en el chat la síntesis de estadística del sistema universitario 19-20, que es la última, salió esta semana. Ahí se incorpora un dato diferente que ya se consolida, que es la tasa de variación, ¿sí? Ajá. Que es un dato interesante que empezamos a trabajar en el 2018 y que la primera experiencia se publicó el año pasado, y tiene que ver con el hecho de haber dado cuenta de que muchos estudiantes no necesariamente
dejan la universidad, sino que cambian de carrera. Y eso pone en evidencia de que hay un segmento dentro de la población estudiantil que al concluir el secundario no tiene mucha claridad en relación a sus inquietudes vocacionales. Y eso es falta de articulación. Y muchas veces falta de conocimiento o de buena información. Entonces, esos son datos que nos obligan a pensar, por ejemplo, eso nos obliga a pensar qué políticas de relacionamiento, de oferta, de información tendría que generar la universidad para con ese público que es el segmento de estudiantes que está terminando el secundario. Eso como dato lo pongo a propósito porque sin lugar a dudas, y esto es algo que se ha dicho mucho desde el año pasado, ¿no? La necesidad de tomar decisiones sobre la base de la realidad, de los datos, etcétera, ¿no? Que básicamente tiene que ver con a la gestión un carácter más científico, ¿sí? Poder justificar de mejor manera y racionalizar la toma de decisiones y las decisiones en definitiva, ¿no? Eso creo que es fundamental. Un dato que no es menor, de la misma manera que digo eso como ejemplo que nos permite tomar buenas decisiones, eso que se da solamente en el aspecto público. En el aspecto privado no, porque el grueso de las instituciones privadas no quieren transparentar en el SIU Araucano, que es el sistema informático por el cual se realizan las estadísticas, los DNI de los estudiantes. Es decir, no puede haber trazabilidad. Y esto tiene que ver con que, digamos, transparentar determinadas cosas implica evidenciar otras, ¿sí? Ustedes son abogados, saben de qué estamos hablando. Así que, digo, hay determinadas cuestiones que creo que son interesantes, ponerlas arriba de la mesa y ver cómo se pueden generar consensos como para revertir situaciones. Digo, la universidad, sea pública o sea privada, tiene que entender que trabaja con un bien público y que por lo tanto los datos que generas tienen que ser públicos para tomar las mejores decisiones. Dicho eso, la idea del libro era tratar de representar en su mayor extensión y profundidad el sistema universitario. Todas las universidades fueron invitadas a participar de este volumen, tanto por la Universidad de Buenos Aires como por la Universidad de Córdoba. Hubo universidades que decidieron no participar, otras que no pudieron, otras que no tenían tiempo. Quienes escriben, en líneas generales, escriben rectoras, rectores, secretarios académicos, es decir, hay mucho peso en las firmas de quienes participan del volumen, y en algunos casos, evidentemente, no hubo posibilidad de avanzar en la delegación del trabajo hacia otras personas. Así que nosotros hemos respetado a todas aquellas instituciones que decidieron no participar. Lo lamentamos mucho, pero aún así creemos que el sistema está representado en un 80% de sus estudiantes en el libro, en un 70% de los docentes en el libro, etc., ¿no? Es un libro que en ese sentido tiene mucha legitimidad. En relación a lo otro y lo puntual sobre las carreras de abogacía, yo creo, sin lugar a dudas, que el proceso de evaluación y acreditación lo que vino a hacer es a evidenciar realidades que en muchos casos estaban ocultas, y en otros casos también a fomentar algunos cambios y mejoras, especialmente en los planes de estudio, ¿sí? No necesariamente en todos los planes de estudio, pero sí mejoras en términos generales. También creo que para hacer la primera experiencia es una experiencia valiosa. Te muteaste el micrófono, Paula. Perdón, ¿me están escuchando? Ahora sí. Disculpen. Son procesos que al estar todavía en trámite, muchos de ellos cuando concluyan recién vamos a poder hacer un análisis más integral, pero de lo que se ha percibido
sin lugar a dudas aparecen algunos datos como relevantes, ¿no? Primero, la falta de investigación. Segundo, la falta de investigación ligada a la cantidad de dedicaciones que tienen los docentes. Tercero, de publicaciones de carácter científico. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con una cuestión cultural. Para los abogados es más importante publicar en La Ley o en RPAR que publicar en una revista con referato. Y eso hay que tratar de revertirlo dentro de las políticas de nuestras facultades, ¿no? Y además también algo que no es menor, en la mayoría de las universidades también aparece, o mejor dicho, de las carreras de abogacía, aparece no solamente el déficit en materia de investigación, sino que sorprendentemente también en muchas el aspecto vinculado a extensión, ¿sí? Y en todas prácticamente la falta de articulación entre academia, extensión e investigación. ¿Sí? Es decir, como que tenemos compartimientos estancos, andariveles por los cuales trabajamos, los extensionistas van por un lado, los investigadores encerrados en su proyecto, los que son solamente docentes dando clase y yéndose a la casa, al estudio o al Poder Judicial. Y digo Poder Judicial porque es un dato que no es menor. Gran parte de nuestros docentes son miembros del Poder Judicial y eso es un tema que tenemos que trabajar porque resulta sumamente rico y valioso para las facultades tener docentes con inserción en el Poder Judicial, tanto como limitante en materia de investigación. ¿Por qué? Porque no pueden tener mayor dedicación y por lo tanto ahí hay una limitante en términos de investigación, por lo menos en lo que los sistemas científicos y tecnológicos exigen. Pero también eso es sumamente valioso para las instituciones en tanto y en cuanto tengan la capacidad de aprovecharlo. ¿Sí? Entonces ahí creo que ahí debe haber una mirada curricular un poco más amplia, que incorpore perspectivas innovadoras, perspectivas que hagan de nuestros planes de estudio espacios en donde las ciencias jurídicas, las ciencias sociales que participan de la formación de las y los abogados, tengan una mejor relación, una relación mucho más inteligente, e incorporen estos temas que habíamos trabajado en la presentación como desafíos, ¿no? Cómo podemos hacer mejor enseñanza, mejores aprendizajes, mejor investigación, mejor extensión en un contexto de educación internacionalizada. Y estos desafíos, sin lugar a dudas, requieren que lo que antes eran carreras de tiza y pizarrón, ¿sí? Y por lo tanto, en la nómina de distribución de recursos dentro de nuestras universidades, todas, abogacía a la cola, tengan otro tipo de valoración por parte del Estado, por parte de las universidades también, ¿sí? El hecho de que seamos una carrera de interés público tiene que llevar a las instituciones también a mirar a la abogacía desde un lugar distinto. Es decir, tenemos en juego los derechos, el patrimonio y la libertad de las personas, digo, abogadas, abogados, jueces, fiscales, etc. Entonces creo que sin lugar a dudas eso tiene que ser puesto en valor y reconocido presupuestariamente también. Bien, bueno, vamos a tener que hacer un congreso nuevo para plantear esto, porque me parece que de acá a futuro, no solamente la virtualización va a ser importante, sino también nuestros contextos laborales, ¿no? Sentirnos como trabajadoras y trabajadores en una universidad, y no como abogados de la matrícula, o como jueces, juezas, defensoras, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, la representación como trabajadoras y trabajadoras es muy distinta a la representación social que nos viene de ser abogadas, abogados, o jueces, o juezas, lo que fuere. En ese sentido me parece que hay como una disociación de identidades que me parece que da como para una jornada casi que dedicada a eso. Te agradecemos muchísimo, Paulo, le agradecemos muchísimo a María Monasterio, que es la vicedecana de nuestra facultad de Ciencias Jurídicas de Ciencias Económicas y Jurídicas. Y bueno, habían quedado algunas inquietudes acá, pero bueno, estamos ya sobre el tiempo. Paulo queda, sí, digamos, a disposición.
pero nos vamos a ir a las mesas.